Nunca desde 1959 el castrismo ha detenido las acciones dirigidas a lograr los dos objetivos centrales de Fidel Castro: someternos a nosotros los cubanos y colonizar América Latina, objetivos que nacieron y hoy continúan indisolublemente unidos. Como recordarán, en el capítulo anterior les hablé de las dos opciones de Fidel Castro para que sus discípulos capturaran el poder en los países latinoamericanos: la lucha armada y la batalla de ideas. Es por esto que crea dos tipos de campamentos: unos para el entrenamiento de los guerrilleros armados, otros para la formación de sus guerrilleros ideológicos, cuyas sucesivas generaciones han recorrido y recorren América Latina realizando la revolución silente. Es en la etapa comprendida entre 1986 y 1993 que se hicieron más frecuentes las visitas de Fidel Castro al Centro Científico Internacional que por mi gestión personal el ámbito neurocientífico mundial había creado en Cuba. Conversó muchas horas conmigo y varias veces expresó su convencimiento de que la mejor opción era que sus alumnos, y uso sus palabras textuales, accedieran al poder mediante la tonta democracia promovida por los oligarcas. Ya antes de 1988, Fidel Castro sabía que la Unión Soviética iba a colapsar, que perdería a sus mentores financieros e ideológicos y que debía con urgencia anticipar medidas imprescindibles para enfrentar la debacle que se avecinaba. Si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Poco antes de la caída del muro de Berlín, que ocurrió en noviembre de 1989, Fidel Castro convence a Lula, no Lula a Fidel Castro, de crear una organización regional con estos fines. ¿Por qué se presenta a Lula como el autor de esta idea? Pues para fortalecerlo, porque Lula, con su Partido de los Trabajadores, era candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de noviembre de 1989, que finalmente perdió. En julio de 1991, convocados por Fidel Castro y por Lula, se reunieron en Sao Paulo 68 organizaciones integradas por subversivos de los más variados perfiles, de 22 países de América Latina y el Caribe, y crearon la organización que en su segunda reunión en 1991 recibiría el nombre de Foro de Sao Paulo. Sobre este foro podemos hablar muchas horas, pero me limitaré a los aspectos que considero pueden resultarles de utilidad. En el momento de su fundación, el único integrante del foro que ocupaba el poder ejecutivo en su país era el Partido Comunista de Cuba, con su jefe máximo Fidel Castro. El Estado Mayor nació en Cuba, dirigido por Fidel Castro, y siempre ha radicado en Cuba. ¿Y cuáles son los objetivos del Foro de Sao Paulo? El primero, realizar la revolución socialista en el continente utilizando no ya la lucha armada, sino la vía electoral, llegar al poder por vías democráticas y después desmantelar las instituciones propias de la democracia. Para trabajar por este objetivo, el foro, dígase Fidel Castro, podemos decir que cuenta con lo que es su brazo político, los guerrilleros ideológicos que infiltran los ámbitos de la sociedad, construyendo con su revolución silente el poder político, paso previo para la conquista de este poder.
Cuando este foro empezó a reunirse en 1991, éramos un poco de partidos marginales y no habían gobierno. Solo estaba Cuba y en una situación muy delicada. Ahora nos sentamos allí, 8 gobiernos, 8 países que somos gobierno. Eso indica cómo crece el foro, cómo está la izquierda y cómo están las fuerzas progresistas en América Latina, y eso significa un cambio de época en América Latina. Eso es lo que estamos hablando. El segundo objetivo es la subversión social y política de la región, para lo cual el castrismo tiene su brazo armado. Sí, tiene también su brazo armado con las sucesivas generaciones de guerrilleros ideológicos, también protagonistas de protestas violentas, para lo cual usan piedras, armas artesanales, explosivos, elementos incendiarios y hasta armas de fuego, y destruyen, vandalizan, desestabilizan, sembrando el terror. El tercer objetivo es económico. El castrismo tiene en el Foro de Sao Paulo una importante fuente de dinero ilícito, sobre todo cuando algunos de los integrantes del foro llegan al poder en sus respectivos países. Y el cuarto objetivo es el espionaje. El Foro de Sao Paulo ha resultado de gran valor para los eficaces servicios de inteligencia del castrismo. El plenario del Foro de Sao Paulo se reúne periódicamente en países diferentes para desarrollar agendas minuciosamente confeccionadas por el castrismo, las que son aprobadas casi literalmente. Las decisiones y declaraciones del plenario deben ser cumplidas por los integrantes del foro en el ámbito internacional y también en sus países respectivos de acuerdo a sus particularidades. Es Venezuela, con Hugo Chávez, en 1998, el segundo país en que un integrante del Foro de Sao Paulo llega al poder por la vía democrática. Y es en esta etapa que Fidel Castro y su castrismo mutan, transformándose en la dictadura regional llamada socialismo del siglo XXI, Castro-chavismo, que hoy avanza en su objetivo de colonizar América Latina y sobre lo cual les hablaré en los siguientes capítulos. La estrategia perfecta, que saquemos todo eso y mucho más del alma, de la fibra, de los músculos, de los nervios, de la mente, del espíritu, para que en este siglo XXI podamos unir a una sola las luchas, los movimientos, los pueblos de América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Asia y de África especialmente. Y ahora sí, le cambiemos el rumbo a la historia en este siglo XXI. Despierten Latinoamericano es un plan. Me consta que se trata de un plan concebido con precisión y puesto en marcha por Fidel Castro desde los años 60. Un plan en que el castrochavismo, mutación del castrismo, es totalmente dependiente del castrismo. Despierten latinoamericanos, no se dejen confundir por algunas personas que son realmente demócratas, pero que basadas en la desinformación, la frivolidad, el miedo y hasta por intereses económicos en Cuba insisten en que el castrochavismo no existe, que ha sido creado mediante teorías conspirativas. Como siempre, termino con un mensaje de mi corazón al de ustedes. Latinoamericanos, no se dejen confundir, no se callen ni se autocensuren, no esperen que sean otros los que detengan al castrochavismo con su siembra de antivalores. Defiendan todos los valores, los éticos, los morales y los republicanos, ejerciéndolos. No permitan que les roben la patria. Nosotros los cubanos no tuvimos quien nos avisara, ustedes sí.